En un apartado rincón de Jalisco, donde los campos en el llano se extienden más allá de donde la vista alcanza, y las noches son bañadas por la luz cintilante de las estrellas, se encuentra el pequeño pueblo de Santa Elena. Los años 50, casi al final de la década, habían traído cambios a la vida rural, pero las tradiciones aún se mantenían firmes. La agricultura era el corazón del pueblo y cada familia tenía su propia parcela, su propio mundo. Sin embargo, bajo la aparente calma de las noches estrelladas, corrían historias que helaban la sangre y que se murmuraban alrededor de las fogatas. Los ancianos, con sus manos marcadas por el trabajo y sus ojos llenos de historias, solían contar sobre brujas que merodeaban los campos por las noches. Hablaban de mujeres que en forma de bolas de fuego atravesaban desde la entonces distante Acatito hasta los campos de Santa Elena. Entre aquellos ancianos estaba don Miguel, un hombre canoso y de voz profunda, quien había visto más cosas de las que le gustaba recordar. Cada semana, tras la cena, los hombres se reunían bajo de un mezquite y a la luz de una hoguera escuchaban las historias de aquellos hombres viejos. Siempre gustaban de oír la narración de aquel hombre callado y taciturno. Las brujas no solo son cuentos, no solo son leyendas, decía don Miguel, mirando al suelo, raspando la tierra con la suela de su raído guarache, mientras la luz de las llamas danzaba en su rostro. La bruja es una mujer que mediante un pacto con el adversario o con las fuerzas oscuras obtuvo poderes sobrenaturales y adquirió la capacidad de provocar enfermedades y muerte, de transformarse a voluntad en animales como guajolotes, cerdos, perros, gatos, lechuzas o bolas de fuego que vuelan por los cielos durante la noche y se posan en los árboles sin tomarlos, de manipular tormentas, granizos o sequías, de agriar la leche de los animales o descomponer las siembras. Pueden volver impotentes a los hombres y estériles a las mujeres. Pueden matar y comerse a los niños. Vuelan sobre los tejados de las casas en busca de niños no bautizados o personas que se encuentren frágiles espiritualmente, como aquellos que han perdido la fe o están enfermos. Por las noches, vuela arriba, lejos, a lo más alto de los cerros y se reúnen aquelarres con otras de su tipo. A cambio de estos poderes, la bruja promete entregarse en cuerpo y alma al demonio, convertirse en su servidora, adoradora y amante, y hacer todo el mal que puedan mientras vivan. Tienen la capacidad de transformarse, se transforman en bolas de fuego y algunos que las han visto allá arriba, volando por el cielo, aseguran que parecen pequeñas estrellas que se mueven a gran velocidad, rebotando entre los árboles, pero que si una de estas bolas te persigue, es señal de que la bruja te tiene bajo su mirada. Aquella noche de octubre de 1950 pude verlas. Una bola de fuego surcando el cielo, bailando por entre los mezquites, y ellas, aquel oscuro hechizo que lanzan, si no tienes cuidado se llevan tu alma durante la noche. Las vi, se iban acercando poco a poco. Yo venía apenas de guardar las vacas, venía bajando por la calle cuando las vi. Chistaban, susurraban, decían cosas que no entendía, pero solamente una palabra comprendí. Ellas decían en el viento: ven, ven. No sé ni cómo reaccioné. Las piernas no me respondían ya. Parecía doblárseme. Me agarré de los muros de las casas y como pude empecé a avanzar. Cuando tuve conciencia de mí, veía cómo aquellas sombras se movían muy rápido entre los muros y los techos de las casas. Cuando me di cuenta, estaba agarrado de la barda de mi casa. Entonces, sentí que algo o alguien estaba detrás de mí. Sentía su mirada y los pelos de la nuca se me erizaron. Sentí algo frío corriéndome por la espalda. Yo sabía que no debía voltear, pero no pude evitarlo. Al dar la vuelta a la cara, en mitad de la calle, estaba parada una horrible mujer, vieja, sin dientes, con el cabello canoso, volándole con el viento, vestida con un harapiento vestido oscuro. Ahí sentí que las fuerzas me abandonaban, cuando empecé a ver que esa mujer avanzaba flotando hacia mí. Un miedo tan grande como nunca antes había sentido me empezó a paralizar.
La mujer cada vez estaba más cerca y yo podía oír la tela de su vestido rozar contra las hojas y las piedras en el suelo. Entonces, algo no sé qué, me dio fuerzas y como pude me apoyé sobre el muro y me dejé caer dentro del jardín. Y ahogándome, casi sin aliento, arrastrándome, no supe cómo llegué a la puerta de la casa. Empujé la puerta y la tranca se dio. Entré y con los pies pude empujar la puerta. Mi mujer se acercó al verme y yo le gritaba: «¡Cierra! ¡Cierra! ¿Qué tienes?», me decía. Yo solo podía gritarle que cerrara. «¡Cierra! ¡Cierra la puerta!». Lo demás ni merece la pena decirlo. Días de fiebres trajeron a una curandera a limpiarme el susto. Días de vomitar y no dejar de temblar. No, de eso ya no quiero ni acordarme. La noche en que don Miguel contó su historia, el ambiente estaba tenso. El aire fresco traía de la distancia consigo un aroma a tierra mojada, y el sonido de las chicharras parecía ser un preludio de lo que vendría. El mezquite estaba rodeado de casas de adobe y tejas rojas, un mapa de pobreza, de risas y de pesares. Entre los presentes aquella noche se encontraba Rosa María, una joven de 24 años, de piel trigueña y mirada intensa. Ella era la única que no creía completamente en las historias de don Miguel, aunque siempre mostraba respeto por las tradiciones del pueblo. A ver, ¿qué pruebas tiene de lo que nos cuenta don Miguel? Las brujas son solo leyendas, cuentos para asustar a los niños, replicó Rosa María con un tono desafiante. La risa nerviosa y la tos de algunos hombres llenó el aire hasta apagarse en silencioso respeto a don Miguel. Las supersticiones eran parte del folclore, pero la joven se aferraba a la lógica de los tiempos. Don Miguel la miró con compasión, sabedor de que decía la verdad, y con voz pausada le dijo: «Mira, yo no voy a poder hacer que me creas, porque para eso tendrás que verlas con tus propios ojos, para convencerte. Pero te advierto una cosa, hay cosas que deben permanecer en la sombra, porque los desafíos al oscuro misterio del alma son respuestas que no deben de buscarse». Todos guardaron silencio. Aquella reunión había sido breve y había terminado. Poco a poco todos fueron levantándose y haciendo camino a sus casas. Rosa María también lo hizo, enfadada, confundida, mientras don Miguel la miraba triste alejarse a la distancia. Sin embargo, para aquella muchacha testaruda, esa noche la duda empezaría a sembrar cosas en su mente. A medida que pasaban los días, las historias de bolas de fuego empezaron a tomar forma en la vida del pueblo. Lo que don Miguel había descrito comenzó a convertirse en un fenómeno recurrente que la gente platicaba otro día por las mañanas o cuando se encontraba el domingo en la plaza después de ir a la iglesia. Decían que por las noches el cielo se iluminaba con destellos celestes que surcaban las corrientes del viento, dejando detrás un rastro de pavor y enigma. Las casas cerraban sus ventanas y atrancaban fuertemente sus puertas, porque allá, arriba, en los cerros, las bolas de fuego parecían tener vida en la distancia y que poco a poco, noche a noche, parecían irse acercando al pueblo. Luego, algunos que se les había hecho tarde en las calles comenzaron a murmurar sobre la aparición de extrañas sombras en los campos, de raros silbidos, de risas y chasquidos. Esos que venían desde la oscuridad, de animales desproporcionados con los ojos rojos encendidos que merodeaban las orillas del pueblo y las calles vacías ya entrada la madrugada. Figuras etéreas que estuvieran espiando desde la distancia. Los años 50 eran tiempos de experimentación y cambio, pero para la gente de Santa Elena, la fe en las tradiciones nunca flaqueó. Las noches de luna llena se dedicaban a ritos de protección. Las familias encendían velas y colocaban crucifijos en las puertas, palmas benditas, tijeras abiertas, hierbabuena y ruda al pie de las ventanas, ajos pendiendo de ventanas y puertas, y los niños, especialmente los más chicos, los bebés no bautizados, eran cuidadosamente vigilados por las noches. Rosa María, aunque escéptica, se dejaba llevar por la atmósfera de su pueblo.
Se involucró con su madre en la fabricación de amuletos y dijo oraciones, aunque en el fondo la duda seguía carcomiéndola. Para ella, algo no encajaba en su lógica. Una noche que caía una lluvia ligera, decidida a desentrañar el misterio, Rosa María espera que el sueño venza a su madre. Espera que la calle estuviera sola y cuando todo esto ocurrió, la muchacha se aventura fuera de su casa en plena madrugada, enredada en su rebozo, con la intención de observar una de esas bolas de fuego de las que tanto había oído hablar a los del pueblo, pero sin el estorbo de los demás. Ella quería comprobar qué tan ciertos eran esos rumores que ella consideraba de gente ignorante. Avanzó por la calle humedecida sin que nada le pareciera raro. Solo escuchaba algún llanto a la distancia o el ladrido de algún can. El canto de los grillos, y aquello lo había oído toda su vida. Así que no le extrañó. Caminó y caminó hasta la orilla del pueblo, a pocos pasos de su vivienda. Entonces, algo la impulsó a entrar por el camino de tierra que llevaba al monte, dejando tras de sí el silente murmullo del pueblo. La luna iluminaba su camino. La lluvia era ligera y no era un impedimento para avanzar. El canto de los grillos era su única compañía en aquel momento. Fue entonces cuando en la distancia vio una luz brillar en el horizonte, allá, entre los árboles más altos, pulsando con un brillo que la atraía como un imán. Algo se está quemando, pero ¿cómo? Si la hierba está mojada y está lloviendo. Sin pensarlo, curiosa, se dispuso a seguirla. Mientras se acercaba, el aire y la lluvia se tornaron fríos y un silencio sepulcral envolvió el lugar. La luz parecía palpitar con vida propia, bailando allá arriba entre los árboles. Primero era una, luego notó que ya eran varias y parecían rodearla desde las copas de los árboles. El viento parecía traer voces que como un susurro decían, ven, ven. Rosa María, con una mezcla de miedo y curiosidad, se abrió paso hasta un claro entre los árboles y de repente se encontró rodeada de seres que antes había escuchado solo en los relatos de Don Miguel. Sombras indistintas, informes, que escondiéndose tras el tronco de los árboles aparecían rápidas, fugaces, con ojos centellantes. Allí, desde la distancia, desde la oscuridad la observaban. Sus murmullos resonaban como un eco de un lenguaje olvidado. Rosa María se dio cuenta de que todo lo que ella había creído sobre las brujas no tenía ni de cerca algo que ver con esta espantosa realidad que tenía frente a sus ojos. Y entonces se escuchó una voz. «Nos ha desafiado», susurró una figura, y de entre la penumbra apareció lentamente una mujer vieja, horrible, desdentada, de cabello plateado y que parecía fluir como el agua, porque parecía flotar más que andar. Aquella horrible mujer miró a Elena y se fue acercando poco a poco, y cuando ésta casi pudo sentir lo pestilente de aquel aliento acre, escuchó las palabras de la anciana diciendo: «Y una vez que desafía lo desconocido, ya no hay vuelta atrás». En ese instante, las bolas de fuego descendieron de los árboles y una a una fueron transformándose primero en siluetas, luego en mujeres embosadas por rebozos negros. Eran como el alma de la noche, ansiosas por consumir. Comenzaron a rodearla. La joven comprendió entonces su error. Había cruzado un umbral que no debía haber cruzado. Se lo habían advertido y se había burlado de todo y de todos. Aquellas luces ardientes danzaron en torno a ella, cercándola cada vez más cerca, cada vez más cerca. Entonces, un último grito salió de sus labios y se perdió en el viento. Llegó hasta el pueblo en el silencio de la noche. Nadie nunca volvió a ver a Rosa María. Nadie nunca supo qué había sido de ella. Su madre fue consumiéndose por la pena y murió poco tiempo después de tristeza. Y aunque el pueblo continuó su vida cotidiana, las noches se volvieron especialmente más silenciosas y por algunos años el miedo se arraigó en cada rincón. Una vela se apagó en la casa de Rosa María y cada vez que una bola de fuego surcaba el cielo, don Miguel, aquel viejo silente, se persignaba y recordaba con pesar la advertencia que había hecho en vano a aquella muchacha.
Hay cosas que deben permanecer en la sombra, porque los desafíos al oscuro misterio del alma son respuestas que no se deben buscar. Así, el rancho se volvió a silenciar, esperando que la luna llena no develara más secretos que perturbasen la paz de las sombras de la noche. Mientras las historias de brujas continuaban siendo susurradas a la luz de una hoguera, con temor, con respeto, en las noches oscuras que abrazaban al entonces apacible pueblo de Santa Elena.